Buenos días a todos. Vamos a continuar esta mañana con la tercera parte de la parábola del fariseo y el publicano. Mi intención era terminar esta mañana, pero nos vamos a alargar una predicación más sobre esta parábola. Así es que no voy a hacer un resumen tan amplio, pero si alguien escucha por primera vez esta enseñanza, sí sería importante que revisara las dos anteriores para tener todo el contexto. Y el contexto inmediato es versículo 9, dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. La versión Dios habla hoy dice: Jesús contó esta parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. Y la Nueva Traducción Viviente dice: luego Jesús contó la siguiente historia, algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Entonces, ahí nos quedamos hace 8 días. ¿A quién está dirigida la parábola? Ahí lo dice el versículo 9, ya regresamos a la versión Reina Valera, y dice que es para los que confían en sí mismos como justos. Es decir, a toda persona que cree que por sus obras, que cree que por sus acciones, que cree que porque ha hecho méritos, que cree que porque cumple ciertas tradiciones, mandamientos, cree que por eso ya es justo, es decir, merecedor del cielo. Y la Biblia es muy clara en Romanos 3:10, cuando dice que no hay justo ni aún uno, no lo hay. Pero la parábola va dirigida a los que se creen justos por sí mismos, que por sí mismos van a alcanzar el cielo, la vida eterna, estar con el Padre Celestial. Y ese tipo de personas abundan en el mundo y dentro de las iglesias, gente que cree que va a alcanzar la eternidad, que va a alcanzar estar con Dios por sus buenas obras, porque pertenece a una religión, porque ayudó a los pobres, porque tuvo muy buenas acciones y cree que por eso se hará merecedor del cielo. Entonces la parábola dice que justamente para ese tipo de personas es la parábola. Bien dice Romanos 10:13, hablando de ese tipo de personas, que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sabemos que Pablo, un fariseo que confiaba antes en sus obras, en que era hebreo, lo leímos hace 8 días, en que era celoso, que era perseguidor de la iglesia, que era fariseo, él confiaba en sí mismo. Pero finalmente Filipenses 3:9, cuando ya tuvo un encuentro con Jesucristo, vean lo que él quería: ser hallado en él. ¿Qué dice ahí? No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Entonces debe quedarnos claro, versículo 9 de Lucas 18, que la parábola va para unos que confían en sí mismos como justos. Les decía yo hace 8 días que la palabra a unos, en el griego tis, significa a cualquiera. Si bien los destinatarios inmediatos y por lógica decimos, ahí están los fariseos, pero es para cualquier persona que confía en sí misma como justa. Y hay más personas de este tipo de lo que imaginamos. Gente que cree que porque hizo méritos, cumplió ciertas tradiciones en su religión, es muy celoso de cumplir las normas de sus religiones y confían que irán al cielo. Y dentro de ese grupo obviamente están los fariseos. Ahí está incluida toda persona que cree que por sus buenas obras irá al cielo. Ahora, además de estos personajes que confían en sí mismos, como justo dice ahí Lucas 18:9, que menospreciaban a los otros.
menosprecian a los que no son como ellos, a los que ellos se creen justos. El que no es como yo, no cumple las tradiciones, no es celoso como yo, no es justo, y los menospreciaban. Significa en el griego despreciar, reprobar. Yo les leía aquel versículo donde Jesucristo es invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Entra una mujer pecadora, derrama un perfume a los pies de Jesús, y vean la reacción del fariseo Simón, Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, una reacción de fuchi fuchi los pecadores. Cuando, ¿qué dice Lucas 5:32? ¿A quién vino Cristo? Dice ahí la palabra de Dios: no he venido a llamar a justos, porque la realidad es que no hay uno, no hay justo ni a un uno. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Pero por eso criticaban a Jesús, porque se juntaba con pecadores, porque estaba con ellos. Ojo, no para hacer lo que ellos hacen, porque mucha gente dice: no, sí, Cristo era amigo de pecadores. No, Jesucristo estaba con ellos para llevarles el evangelio. Una vez una persona hace muchos años decía: es que yo los fines de semana soy como Cristo, ando con pecadores en los antros. Entonces, no ese es el concepto. Pero justamente por eso decían los fariseos en Lucas 15:1 y 2. Fíjense lo que dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle, para oír la palabra de Dios. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Pues ¿cómo no iba a ir Jesús a los pecadores si, repito, Lucas 5:32? Él vino a llamar a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Esa es la relación que debemos tener con el mundo. Presentarles el evangelio. No podemos aislarnos y decir: no, yo no le hablo a nadie que no sea cristiano, porque de repente vino una época así en el cristianismo: cafetería cristiana, librería cristiana, escuela cristiana, cine cristiano, todo cristiano. ¿A quién le predican? ¿A quién le predican? Ahora, les decía yo hace 8 días, debemos reflexionar si no hemos reaccionado alguna vez como fariseos. Ay, la vecina, no, ni la saludes porque es una mundana. Pues necesita a Cristo. Ay, no, mi compañero de trabajo no quiero ni verlo. Es del mundo, es borracho, es esto, es el otro. Bueno, si Dios te puso cerca, llévale el evangelio. Porque ¿qué dice Marcos 16:15? Que tenemos que ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Obviamente a toda criatura que no conoce del Señor, entre ellos los que se creen justos a sí mismos. Bueno, hay que compartirles el evangelio a los pecadores, porque además leíamos 1 Corintios 16:11. Y esto éramos ¿quiénes? Nosotros. Eso éramos pecadores, éramos todo lo demás. La única diferencia es que ya hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense una vez cómo era la reacción de los fariseos contra los que no pensaban como ellos, ni eran como ellos, ni hacían lo que ellos decían, porque un día estaban los alguaciles y le reclamaron que no apresaron a Jesús. Y dice Juan 7:45: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? O sea, ¿por qué no agarraron a Jesús y lo trajeron aquí preso? Versículo 46: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles se dieron cuenta que algo había en Jesús y no lo apresaron. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos? Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Miren, nosotros no creemos, no se dejen engañar. Y fíjense cómo se refieren a los que no son como ellos.
Mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dijeron los fariseos? Maldita es. Así consideraban a los que no pensaban como ellos, los menospreciaban. Leíamos hace 8 días el ciego sanado. Lo cuestionaron, ¿quién te sanó? El profeta. El ciego dice, yo no sé, yo lo único sé que era ciego y me sanó. Y finalmente dice Juan 9:34 que le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo corrieron de ahí. Menospreciaban, Lucas 18:9, a los otros. Y a ellos dijo la parábola. Ahora sí vamos a entrar a la parábola, pero para entender los personajes que intervienen de acuerdo a lo que Cristo quiso enseñar. Dice la Biblia, Lucas 8:10, ahora sí viene la parábola, pongan mucha atención. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Lucas 18:10. El 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, imagínense la escena, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A ver, analicemos los 2 personajes que Jesucristo pone de ejemplo en la parábola. Lucas 18:10. ¿Quiénes son? Un fariseo y un publicano. 2 personas en la época perfectamente identificadas, no pasaban desapercibidos. Había gente medianamente común que podría pasar desapercibido, pero los fariseos eran bien identificados. Y los publicanos también eran muy distintos, eran muy diferentes, incluso dentro de la misma sociedad judía. Ahí tuvieron algo en común. ¿Qué tuvieron en común? Que fueron al templo a orar, pero eran muy distintas en muchos sentidos. Por ejemplo, déjenme decirles, la sociedad judía de aquel tiempo, igual que muchas sociedades de hoy, tenía su escala de niveles sociales. ¿Quiénes creen que eran los considerados en el más alto nivel de la escala social y religiosa judía? Los fariseos. Los fariseos eran personas de más alto rango. Si los invitaban a un lugar, tenían que darles lugares especiales, reconocerles, hacerles honores, darles los primeros lugares. O sea, tener un invitado o tener como invitado a un fariseo en tu casa era que te estás codeando con lo más fifí de la sociedad judía. O sea, no cualquiera tenía un fariseo invitado en casa, ¿no? Quizá lo más parecido en nuestro tiempo sería que un católico invitara a un cardenal o a un obispo a su casa. ¿Andan los obispos, los cardenales en las casas de todos? ¿Dónde se mueven? Con los políticos, con la gente de más dinero, etcétera. Así eran los fariseos. Entonces, tener un invitado de fariseo en casa es que tú andabas socialmente hablando, pues codeándote con la crema innata judía. Ahora, ¿sucederá algo similar en las iglesias hoy en día con pastores? Es decir, iglesias, pastores, cristianos que tratan y valoran más allá a los pastores, más allá del respeto por su labor, de su responsabilidad, de su posición. Habrá iglesias que ensalzan a los pastores o pastores que se quieren ensalzar, por supuesto. Pastores que demandan trato especial. Pastores que si quieres verlos hay que hacer una cita con la secretaria. ¿Se imagina a Jesucristo? Llegaba el enfermo, no, haz cita con el secretario.
con Judas, y él te va a cobrar para la cita, ¿no? Le gustaba la lana. Hay pastores que se dan, como dicen aquí en México, se dan su taco. Yo conozco de pastores que usan guaruras, bueno, les llaman ujieres, pero los andan cuidando, que no se les acerquen. ¿Sí los han visto? O sea, ahí están los que te quieres acercar y se para el ujier, espérate, hermano. Pero también, o sea, pastores que demandan ser ensalzados, reconocidos, como también la gente a veces es con una tendencia a idolatrar, ¿no? Como que los ven especiales, como que dice, ay, el pastor, decía un amigo, es la llamada modernamente pastolatría. Entonces, y también sucede con pseudo, o más bien cantantes pseudo cristianos. La gente los admira, las chicas gritan, como en un concierto del mundo. Es la idolatría dentro de la iglesia, pero la pueden promover cualquiera de las. A veces no es el pastor el que la promueve, sino la gente que es muy dada a buscar a quien ver. En lugar de tener puestos los ojos en Jesús, ponen los ojos en un hombre y los creen especiales. Hay una responsabilidad de los pastores, sí, hay un lugar que Dios les da con el hecho de cuidar, de alimentar su iglesia, pero bien dijo Pablo en Romanos 12:3, escuchen. Digo pues, y miren lo que dice a continuación, por la gracia que me es, ¿qué? Dada. O sea, si algo soy, es pura, ¿qué? A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, cada quien tiene diferentes funciones. Me tocó ser el pastor, a otros le tocó ser diácono, a otros están en la alabanza. Todos somos miembros de un cuerpo y tenemos diferentes funciones, diferentes responsabilidades, ciertamente. Pero un día Pablo, viendo que la iglesia, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o sea, esto no es nuevo. Yo soy hoy entre gente aún de iglesias de sana doctrina, yo soy de fulanito, yo soy de sutanito, mejor hay que decirle yo soy de Cristo. Porque dice Pablo, le escribió a los Corintios, en 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y vean lo que dice, servidores, por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué somos? Servidores. Y luego dice, y eso según a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. No hay de que tú vales más, tú vales menos. Diferentes posiciones, diferentes responsabilidades, pero dice que ni el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Y termina diciendo Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, es claro que un pastor, dice la Biblia, Hebreos 13:7, la iglesia debe acordarse de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios, considerar el resultado de su conducta, imitar su fe. Es claro, Hebreos 13:17, que debemos obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos, ya lo hemos explicado en la palabra, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero de ahí a la pastolatría, una vez una hermana se acercó con un querido pastor, ay pastor, un favor, ¿me deja tocarlo? O sea, hay esa tendencia, ¿no? Y le dijo, ¿para qué? Es que usted, pastor, es que tiene la unción. Y este era un pastor de sana doctrina, le dijo, hermana, puedo orar por usted, pero notó esa posición de
que rebasa el respeto que se debe tener a un siervo de Dios, más bien ya se convierte en pastolatría, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, así más o menos era el estatus del fariseo. No, hombre, tener un fariseo, porque ellos se mostraban como los justos, como los buenos, y la gente, ay no, el fariseo, se sentían los uyuyuy pues de la época. Entonces, Lucas 18:10, primer personaje, el fariseo. Segundo, vean qué distinto, el publicano. Mientras el fariseo estaba considerado en la escala social más alta, los publicanos eran lo peor de lo peor en la sociedad judía. ¿Por qué? Porque resulta que eran los cobradores de impuestos. De por sí a nadie le gusta pagar impuestos, pero estos personajes, que eran los cobradores, hacían el trabajo para los romanos, cobraban los impuestos para pagarle a los romanos de sus paisanos, los judíos. De tal manera que miren en qué nivel estaban considerados los publicanos. Mateo 21:31 es una parábola de Cristo y habla en términos del pensamiento judío. Fíjense qué nivel pone Jesucristo de acuerdo al pensamiento judío, no como él lo está diciendo, pero él toma lo que enseñaban los judíos, de que los publicanos estaban, ahí lo dice, al nivel de ¿quién? De las rameras. Vean lo que dice Jesucristo. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? Digo, esta es la parábola, pero quiero llamar la atención a esto. Ellos dijeron el primero, Jesús le dijo, de cierto, que los publicanos y las rameras. O sea, ahí estaban los fariseos estaban por acá. ¿Dónde estaban los publicanos? Con las rameras, con con lo peor de la sociedad. Ahora, Jesucristo aquí dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sí, nada más, porque Cristo dijo, no, pues yo quiero que los publicanos y las rameras entren, me cayeron bien, por eso van a ir al reino de los cielos. No, versículo 32, ahí viene la respuesta. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Qué le creyeron? El mensaje del evangelio que trajo Juan el Bautista. ¿Quién va a ir al cielo? El que cree en el evangelio. Es por fe. Por eso los publicanos y las rameras iban delante, porque le creyeron, y en cambio los fariseos, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Por eso decimos, la justificación es por fe en el evangelio. Pero así eran considerados los publicanos, lo peor, los borrachos, los adúlteros, y ahí estaban los publicanos. Por eso repito, Lucas 7:34, ¿qué le criticaban a Jesucristo? Dice Jesucristo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Se fijan cómo los agrupa ahí? Porque así lo veían ellos. Ahí están las rameras, ahí están los publicanos, eran despreciados. Ahora, si bien no debemos odiar, no debemos aborrecer, digamos que dentro de la sociedad se tenían ganado el desprecio los publicanos. ¿Por qué? Porque en general eran crueles en la cobranza de los impuestos. Pero les voy a explicar algo que estaba estudiando el otro día, que ser publicano era una especie de franquicia. ¿Conocen las franquicias cómo operan? Les hago una explicación muy sencilla, yo sé que la mayoría lo sabe, pero tú quieres una franquicia de pizzas, de una marca conocida, te van a decir, tienes que pagar tanto. Y luego ya que armas el negocio, ellos te aseguran publicidad, su marca. Hay franquicias que tú abres y ya hay clientes, ¿sí o no? Hay otras que no son tan buenas, pero hay el otro día me decía un amigo, una franquicia de Little Pizza. No, hombre, debe ser un exitazo, ¿sí o no? ¿Han visto las Little Pizza de 79, 89? Que hasta cola hacen los autos. Entonces, pero tú pagas primero por el derecho a tener la franquicia, y después hay diferentes franquicias. Hay franquicias que te cobran una regalía mensual según lo que vendas.
Hay franquicias que te cobran una cuota fija, sabes que tú me das tanto al mes por usar mi marca, vendas o no vendas. Hay otras que piden cuota fija y aparte comisión. Hay de todo en las franquicias. Bueno, el asunto es que un judío que le gustaba la lana llegaba con los romanos: quiero cobrar impuestos en esta zona, yo conozco a la gente, soy conocido, bueno, me tienes que pagar tanto. De entrada, para darte el derecho a ser cobrador de impuestos, publicano, fíjense, así se manejaba. Y luego le decían los romanos: y yo te pido, mensualmente tú me tienes que dar tanto. O sea, aparte de pagarme por darte el derecho, es que ser publicano es como dicen los políticos por ahí, ¿no? Dios, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay. Entonces, un publicano tenía asegurada una ganancia, porque el romano le decía: ¿sabes qué? Me vas a dar tantos denarios mensualmente, punto. El publicano se encargaba de cobrar 2 o 3, 4, hasta 5 veces más de lo que le pedían los romanos. Por eso se volvían ricos, por eso los odiaban, por eso los despreciaban, porque eran judíos que se prestaban con el gobierno romano para cobrarles sus impuestos y encima les cobraban de más y tenían el derecho y el respaldo del ejército romano. Si no querías pagar, primero había insultos, amenazas y después cárcel. O cooperas o cuello. Entonces, ¿se dan cuenta por qué eran despreciados? Y normalmente pues se hacían ricos. Eran ricos generalmente los publicanos, pero aunque eran ricos no estaban en la escala social más alta, estaban dentro de las rameras y los publicanos. Entonces ya vemos dos diferencias en los personajes. Lucas 18:10, uno fariseo, otro publicano, en la sociedad muy distintos los unos de los otros. Unos despreciados, otros eran los uyuyuy, los semidioses, idolatrados. Ser amigo de un fariseo era tener posición alta. Ahora vamos a ver que también eran diferentes, o fueron diferentes al acercarse a Dios a orar. Vamos a verlo, Lucas 18:11. No solamente en la sociedad judía, en la sociedad y en la religión judía, sino también en su manera de acercarse a Dios. Veamos primero el fariseo. Lucas 18:11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo primero que dice, ¿cómo oraba el fariseo? Ahí dice, puesto en pie. Realmente orar en pie no tiene nada de malo en sí mismo. Era la oración común, orar en pie. De hecho, la versión Reina Valera 1977, en Marcos 11:25, cita así estas palabras de Jesucristo: así Jesús dijo a sus discípulos, y siempre que se pongan de pie a orar, perdonen. O sea, orar de pie no era malo en sí mismo, ¿vamos bien? Pero así oraba. Es más, hoy en día sigue siendo lo más común. Los judíos se paran de pronto en ciertos horarios a orar donde estén, y ahí de pie se ponen a orar, de pie. O sea, no era algo malo en sí mismo. Es más, la postura común para orar, déjame, se la pongo muy gráfica, era de pie, los ojos al cielo y las manos levantadas. Es una postura de origen, pues, de alabanza, de sumisión. Señor, aquí estoy, me rindo a ti, la mirada en los cielos porque nuestro Padre está en los cielos. O sea, la posición era correcta, de origen. Entonces, Lucas 18:11, estar el fariseo puesto en pie, pues no estaba mal. El problema es que lo que ellos hacían era que querían ser vistos por los demás. Mira cómo ora, levantaban sus manos, levantaban su voz: Dios, yo no soy como los otros pecadores, y casi gritaban. Era una postura para ser
vistos. No había Facebook en la época, ni TikTok, ni Instagram, pero yo estoy seguro que subirían sus historias. Dios, no soy como los demás, y mandarían sus historias en Instagram. Y en el TikTok harían sus historias. Tendrían su fariseo Facebook. Pero justamente Jesucristo un día le dijo a sus seguidores, Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Entiéndase, entre ellos, ¿quiénes? Los fariseos. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres, que digan, mira cómo ora, y levantaban sus manos y gritaban, Padre. Y la Nueva Traducción Viviente dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Se ponían en el lugar más visible. A ver, hay gente aquí que me vean orar. Ay, Señor, ¿se fijan? No era estar en pie lo malo, sino el motivo que los llevaba a orar. Entonces, generalmente cuando era en el templo, estaba el patio, no todo, al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, al lugar santo los sacerdotes, pero el grueso de la gente se quedaba en el patio. Pero dentro del patio del templo había un lugar privilegiado donde solamente los fariseos se ponían en pie a orar, insisto, en voz alta. Entonces, la posición orar de pie era correcta, levantar las manos, los ojos al cielo era correcta. El problema es que los fariseos querían ser vistos. Que la gente diga, ay, mira qué buenos son, mira, no es como los otros, no es como las rameras, no es como los publicanos, ay, que me dé su firma, dale like. Entonces, ahí está el fariseo, Lucas 18:11. Imagínense su oración, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, y la gente viéndolo, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Entonces, esa es la postura ¿de quién? Del fariseo. Veamos la del publicano, Lucas 18:13. Mas el publicano, fíjense lo primero que dice, estando lejos. O sea, ahí dentro del templo no se puso en la posición más visible, se quedó a lo mejor ahí afuera, en una esquinita, estando lejos, no quería aún que alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué posición tan distinta a la del fariseo? ¿Cuál creen que era acepta delante de Dios? Estando lejos, dice ahí, no quería ni alzar sus ojos al cielo y se golpeaba el pecho. Se sabía pecador, incluso dice ahí, lo veremos en 8 días, dice ahí que dijo, Dios sé propicio a mi pecador. O sea, se reconoció pecador y que necesitaba la gracia y el perdón de Dios que él no merecía. Pero ven su actitud, una postura de humillación, una postura de vergüenza por su pecado, una postura de arrepentimiento. Si bien la postura en sí mismo podría haber sido hipócrita de ambos lados, pero aquí vemos algo genuino por lo que cuenta Jesucristo. No quiso ni entrar hasta adentro, se quedó ahí en una orilla, dice la palabra de Dios, o como dice, estando lejos, dice ahí el versículo 3, estando lejos no quería ni alzar sus ojos al cielo. Entonces lo vemos compungido por su pecado. Era un pecador, sí, pero un pecador que vino arrepentido, que le dolía. Esa expresión con la mirada abajo, las manos en el pecho, golpearse el pecho, era una posición de arrepentimiento, de dolor, de tristeza por haber ofendido a Dios. Era una postura de quebrantamiento. Qué diferente a aquel, Dios, no soy como los ladrones, como los publicanos. A este hombre, ¿se imaginan la escena? Había un genuino pecador arrepentido. Y una de las cosas que hizo que fue golpearse ¿qué? El pecho.
De hecho, en la Biblia solamente este versículo y otro más habla de gente golpeándose el pecho. Otro pasaje que habla de golpearse el pecho es Lucas 23:48. Cuando Jesucristo estaba llevando a la cruz del Calvario, dice que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Creo que todos entendemos que es una actitud de golpearse el pecho, de una tristeza, de un dolor. Es una expresión. Hasta nuestros días se usa, es que está tremendo, ¿no? Eso es golpearse el pecho. ¿Por qué golpearse el pecho? Porque era una práctica común cuando había dolor, tristeza. ¿Por qué el pecho? Porque en el pecho está el corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, obviamente, el corazón en la Biblia, en este versículo y en la gran mayoría, se refiere no al corazón físico, que late y late, ¿a cuántas revoluciones por minuto? 60, 80, ¿no? Que por cierto es un órgano maravilloso. Todo, cuando uno ve el corazón, los riñones, el hígado, cuando me hicieron el otro día la colonoscopía, vi algo del video, qué maravillas hace Dios. Mi estómago, por cierto, rosita, bueno, no mi estómago, el intestino. Bueno, pero es maravilloso lo que Dios diseñó, amén. ¿Cómo puede haber gente que crea que somos obra de un accidente, obra de una casualidad? Por eso dice el salmista, Salmo 100, versículo 3, reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Pero la mayoría de la gente cree, no entiende, la gente que aborta, por ejemplo, no entiende que esa criatura es una criatura hecha por Dios y nadie le da derecho a quitarle la vida. Pero la gente, en fin, es otro tema, pues. Pero regresando a Proverbios 4:23, corazón, entonces, ¿qué es el corazón? Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, que no están ahí físicamente, pero sí duele el corazón cuando sufrimos, ¿no? Hay quien de una tristeza profunda se puede morir por un paro al corazón, por eso lo relacionamos, pero el corazón es nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra alma, lo que realmente somos. Bien dice Proverbios 23:7 en la primera parte, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Lo que piensas es lo que eres. Lo que hay en tu corazón es lo que tú y yo somos. Y recuerden, dice 1 Tesalonicenses 5:23, una verdad bíblica, que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿En dónde se ubica el corazón? ¿Es el espíritu? No. ¿Es el cuerpo? No. ¿Cuál es? El alma, donde están nuestros pensamientos. Por eso Cristo dijo en Mateo 15:19, porque del corazón, ¿qué será de aquí, de este corazón, así que salen los malos pensamientos? No, el corazón es nuestra alma, lo que somos, lo que pensamos, lo que realmente somos. Y de ahí salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Por eso, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? El corazón. Pero regresando a Lucas 18:13, golpearse el pecho es una expresión de dolor, de tristeza, en este caso del publicano, de haber pecado contra Dios. Ahora, habrá quien se golpee el pecho nada más como acción rutinaria, ¿no? Yo antes de ser cristiano, pues era como la mayoría, yo creo, de los que estamos aquí, católico. Y ahí me enseñaron a rezar, no a orar. Pero había uno de esos rezos, se los voy a leer, donde justamente tenía uno que golpearse el pecho, se los voy a leer. Era el yo confieso. Y dice así:
Yo confieso, todos los domingos lo repetían, toda la iglesia estaba, decía, vamos a rezar el yo confieso. Entonces, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y venía la frase donde me enseñaron que debía golpearme, por mi culpa, por mi gran, hasta me dolió, por mi gran culpa. Pero yo, y creo que la mayoría lo hacíamos como un rezo, no era dolor, era por mi culpa, hasta lo repetía uno como estribillo, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, si bien representa dolor y constreñimiento, creo que la mayoría lo hacíamos pues como un rezo, como una tradición, por mi culpa, es más, y seguía diciendo, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Un rezo que además contiene un montón de herejías. Pero desde ahí viene eso de golpearse el pecho, una actitud de constreñimiento, de tristeza por haber ofendido a Dios. Hay quien lo puede hacer de una manera mecánica, pero hay quien lo hace por genuino arrepentimiento, como es el caso, Lucas 18:13, del publicano, que dice, mas él estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y no se rezó ese rezo, sino que dijo, Dios, sé propicio a mi pecador. Cuando nos convertimos, vino justamente un dolor por nuestro pecado. Por eso viene el arrepentimiento. Cuando como cristianos llegamos a pecar y confesamos nuestros pecados, viene un dolor, hay una tristeza, hay una vergüenza delante de Dios. Decía David en el Salmo 38:18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. La Nueva Traducción Viviente dice, pero confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido de lo que hice. Eso es lo que Dios quiere cuando llegamos a pecar. Arrepentimiento, decirle, perdóname, Señor. Hay tristeza cuando pecamos, pero ¿saben qué? No hay nada más gozoso que ver a un pecador arrepentido. Un día Pablo escribió toda una carta a los Corintios, la vamos a estudiar ya próximamente, y en esa primera carta de los Corintios les dio una exhortada, mis hermanos. Les dijo, parecen carnales, les dijo, son como niños, como no entienden, y les tuve que dar leche otra vez y no vianda, y los exhortó bien duramente. Pero vemos que en general esa carta, que es la palabra de Dios, tuvo un buen resultado en los corintios, tanto que les escribió una segunda carta. Y miren lo que dijo, 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses de nuestra parte. ¿Cuál era el gozo de Pablo? ¿Que se entristecieron así nada más? No, sino que se entristecieron para arrepentimiento. Y Pablo estaba gozoso, dice, porque hay de tristeza a tristezas. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, cambio de vida para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Entonces, ¿por qué estaba gozoso Pablo? Porque se entristecieron para arrepentimiento. Cuando un pecador verdaderamente se arrepiente, hay gozo en el cielo. Así lo expresó Lucas 15:7. Jesucristo dijo, os digo así, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sería otro tema, pero estaba analizando este versículo y la idea contextual que dice, hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99, y ahí aplicaría esta verdad, 99 que se creen justos por sí mismos. Por eso dice que no necesitan arrepentimiento.
Dios no está gozoso con los que se creen justos por sí mismos, pero se goza el cielo cuando un pecador ¿qué? Se arrepiente. Entonces vemos al fariseo y al publicano en sus posturas muy distintos el uno del otro. ¿Ya vieron cómo eran diametralmente opuestos? Y la realidad es que ambos eran pecadores. Aunque uno se creía justo, ambos eran pecadores. Pero por eso veamos la oración del fariseo. Primero, ahí nos vamos a quedar hoy. Veamos cómo fueron muy distintos en su oración a Dios. Veamos primero el fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Vean, lo primero que dice Lucas 18:11, que además de estar puesto en pie, y ya entendimos que era una postura soberbia, vean quién soy, óiganme cómo oro, cómo levanto las manos, oraba ¿qué? Consigo mismo. En realidad esta expresión por sí misma no tendría nada de malo, pero tiene 2 sentidos. El primer sentido de orar consigo mismo es cuando oramos interiormente, sin hablar. Cuando te pones a orar con el Señor, gracias, pero no estás hablando. ¿Se acuerdan de Ana que quería un bebé y oró a Dios? Dice 1 Samuel 1:13, que Ana hablaba en su corazón, pero movía los labios. Ya me la imagino. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la vio y bueno, Elí a primera instancia dice, ay, está borracha, porque estaba así. Pero eso es una expresión de orar consigo mismo, orar en silencio. ¿Tendrá que ver con la oración del fariseo? No. El segundo significado de orar por sí mismo, consigo mismo, es una oración autocomplaciente. Yo oro para ver qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, miren qué bonito soy, me porto, todos vean que soy justo, santo, todos véanme qué bonito soy. Es una oración para mí mismo, para sentirme bien yo, porque eso es lo que hace el hombre, el fariseo. Véanme cómo soy, no soy como los ladrones, diezmo, hago todo lo que tengo que hacer. Se está autocomplaciendo. ¿Se dan cuenta? Sí dice que oraba para Dios, pero ya lo acabamos de leer en Mateo 6:5, cuando Cristo dijo, no sean como los hipócritas, porque aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Entonces queda claro que orar consigo mismo es una manera de soberbia, porque además lo hacían ¿qué? En voz alta, que oigan que no soy como los demás. Entonces eso es lo que hace el fariseo, puesto en pie. Y yo quiero que noten, voy a poner Lucas 18:11 y 12. Notan en la oración, ahí está completa, Lucas 18:11 y 12, los 2 versículos juntos, por favor. ¿Notan ahí alabanza a Dios? ¿Notan ahí alguna actitud de constreñimiento, de arrepentimiento, No, él habla en primera persona, yo no soy como ellos, yo diezmo, yo. ¿Y dónde está la alabanza a Dios? ¿Dónde está una actitud de arrepentimiento? ¿Por qué no hay actitud de arrepentimiento? Lucas 18:9, porque ya se consideraba justo. No necesitaba, según su pensamiento, venir y decirle, Señor, sé propicio a mi pecador. Vuelvo a poner ahí los 2 versículos. No pide misericordia, no pide gracia, no pide perdón, es una autoalabanza. No soy como los demás, no hay una contrición, no hay una actitud humilde. Y la Biblia es clara, Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Ven quebranto en el fariseo? Al corazón contrito y humillado. ¿Ven al corazón contrito y humillado del fariseo? No. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero así estaba el fariseo, altivo,
soberbio. Recuerden que está en pie, debió ser una oración en voz alta para que lo oyeran, y se comparó pues con los pecadores de ese tiempo. Lucas 18:11, no soy como los ladrones, no soy como los injustos, los adúlteros. Es más, dice, no soy como este publicano. ¿Notan el tono de desprecio? Ay, no fuchi como esos. Esa, mis hermanos, con eso voy a terminar por hoy, y terminamos ahora sí en 8 días la parábola. Bueno, primero Dios. Es una actitud soberbia y de juicio. Es una actitud soberbia y de juicio. No soy como los ladrones. No. Cuando ese publicano salió justificado, pero notan la actitud de juicio, juzgando nada más. Yo no soy como ellos. Cuando era igual pecador, pero miren, la Biblia jamás nos manda a enjuiciar y condenar a los demás. ¿Podemos confrontar a un pecador con su pecado? Sí. ¿Podemos exhortar a un hermano que cayó en pecado? Sí. Pero jamás una actitud de juicio. No se nos manda a condenar y enjuiciar. El que enjuicia y condena, ¿quién es? Dios. O sea, si yo veo una persona pecadora, bueno, movido por Dios, puedo exhortarla, reprender a un hermano por su pecado, exhortarlo, pero jamás emitir una actitud de juicio. Y menos si no conozco por qué está pasando lo que está pasando. Quiero terminar con un ejemplo, porque vamos a abundar más en 8 días. A veces en las iglesias pasan esas actitudes fariseicas y de juicio. Llegas a una iglesia, ay, ya viste la hermanita cómo vino vestida, pecadora. A lo mejor la hermanita es nueva, no ha entendido, está creciendo, pero no. ¿Cómo permite el pastor que entre esa pecadora? Así le dijeron a Cristo, ¿cómo permites que la pecadora te eche el perfume? Ay, mira esa hermanita, ay, esa hermana no pone en paz a sus hijos. Esa hermana ni debería venir a la iglesia. Si realmente hubiera un interés por el hermano o hermana que está mal, en amor te acercas. Oye, hermana, quiero comentarle algo. En amor. Fíjense que, ¿se fijan lo diferente? Si tú tienes algo contra alguien, si alguna actitud de otra persona de pecado te interesa, vas y le reprendes con amor. Y le dices, pero no te la pasas juzgando. Y juzgan, los pastores, cuando termina una reunión, la mayoría o mucha gente dentro de las iglesias se va a echar sus taquitos de pastor, ¿sí o no? Ahí en la comida, no, viste el pastor, el hijo del pastor. Había un pastor hace muchos años, conocido mío, su hijo tenía 20 años y no era cristiano. ¿Y cómo? Nunca se le acercaron al pastor a decir, vamos a orar por su hijo, oramos que venga a Cristo. El hijo no era cristiano porque lo sabemos. Que yo sea cristiano o pastor o lo que sea como cristiano no garantiza que mi hijo sea cristiano o mi hija, es una decisión personal. Pero ¿cómo lo juzga? Ay, no, el pastor, si no es cristiano, ¿y cómo exhorta? Y el pastor, y para acá, por allá, cuando no sabía, que solo quienes lo conocíamos sabíamos lo que sufría, lo que lloraba él y su esposa por su hijo que no era cristiano, al que le habían compartido, al que le habían dado la palabra, pero el hijo no quería venir a Cristo. Pero es muy fácil desde afuera juzgar, ay, si no es cristiano, anda mal ese pastor. ¿Por qué? No necesariamente. Si el pastor le enseñó la palabra y el hijo no quiere, no podemos obligar a nadie a ser cristiano, ¿o sí? Dios tiene hijos, no nietos. Que yo sea cristiano no garantiza que mi familia sea cristiana. Entonces, a veces no sabemos qué batallas tienen las personas y emitimos juicios. Un día en un autobús iba un señor con sus 2 hijos que iban brincoteando en todo el autobús y se subía para acá y la gente, ay, ese señor, qué mal educados chamacos. Y el señor estaba agachado, y no hace nada, no se para a decirles nada. Y de repente alguien le dijo, oiga, ya se dio cuenta que sus hijos andan de arriba, pero haga algo. Y le dice, perdóneme. Estaba yo pensando cómo decirles que su mamá acaba de morir.
Entonces el hombre estaba absorto en cómo decirles, y los niños sí andaban de aquí para allá, pero a veces juzgamos sin saber lo que está pasando, que esa mamá está batallando por educar a sus hijos, que ese esposo está clamando al Señor por ser transformado cada día, que esa mujer está orando para que ser una mujer sujeta al marido, que hay luchas y batallas. Y predicamos, y yo, como decía un pastor, Señor, ayúdame a que cuando predique el primer destinatario sea yo. Porque estamos en una lucha y la palabra de Dios nos va a transformar, y claro que cada vez nos alejamos más del pecado, pero somos pecadores en los que Dios no ha acabado su obra, y no es pretexto para seguir pecando, pero cuidémonos los unos de los otros de no juzgar. Mateo 7:3, de no mirar la paja en el ojo ajeno y la viga que tenemos en el nuestro. Amén. Entonces, esa es la actitud del fariseo. Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los ladrones, no soy como los injustos, los adúlteros, ni como este publicano. Una actitud de juicio. Ahora, ¿cómo actuó el publicano? Lo vemos en 8 días. Por hoy vamos a terminar orando y reflexionando. Les invito a cerrar sus ojos y primero reflexionemos qué actitud tenemos al acercarnos a Dios. Ya vimos la del fariseo: soberbia, autocomplaciente. Por eso se le conoce como una actitud farisaica, de juicio. O el publicano, ahí estaba de lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, se golpeaba el pecho, símbolo de quebrantamiento, de vergüenza por su pecado. ¿Qué actitud tenemos, mis hermanos? ¿Será que en ocasiones se nos sale el fariseo que traemos dentro? Reflexionemos delante de Dios. ¿No será que a veces nos hemos vuelto como fariseos que nos dedicamos a juzgar? Y eso no quita que no podamos reprender a un hermano en pecado, exhortar y todo lo que la Biblia enseña, pero cuidar de no emitir juicios que le corresponden a Dios. ¿Cómo estamos delante de Él? Reflexionemos. Y si tenemos que pedir perdón, vengamos con ese corazón contrito y humillado: Señor, perdóname si he sido una persona que hago juicio, si he sido una persona que a veces me acerco a ti de una manera autocomplaciente sin venir verdaderamente arrepentido, arrepentida. Seamos humildes y pidamos perdón a Dios. Si nos hemos dedicado a señalar los pecados de otros sin mirar la viga que tenemos dentro. Lo que Dios quiere de nosotros es misericordia, y si hay un pecador al que conoces, con amor vas y le compartes el evangelio. Si es un hermano en Cristo, vamos y le podemos exhortar y reprender con amor y firmeza para que vuelva al Señor, pero jamás con una actitud de juicio condenatorio. Oremos a Dios, porque yo creo que todos hemos fallado en ese sentido. A veces los hijos juzgan a los padres a los hijos, el esposo a la esposa a la esposa. En lugar de orar, en lugar de edificarnos unos a los otros en amor, pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre celestial, gracias por tu palabra y por tu misericordia. Tú que eres el que puedes juzgar y condenar, por misericordia nos salvaste cuando pusimos nuestra fe en Jesús. No lo merecíamos ni tantito. Tú que eres el que juzgas, diste la salida a través de la gracia y la obra de Jesucristo para que, al no poder hacerlo de otra manera, nosotros nos tomáramos de esa gracia. Ayúdanos a tener un corazón contrito, humilde,
delante de ti cuando pecamos, pero también un corazón de amor, misericordia y compasión con el pecador. No enjuiciarlo, sino predicarle la palabra, Señor, o llamar al arrepentimiento al hermano. Gracias porque has sido misericordioso. Gracias por el ejemplo tan claro en esta parábola de dos tipos de conductas que podemos tener, la del fariseo y la del publicano. Que nos hallemos en el segundo caso, que nos acerquemos a ti humillados siempre, porque aún las buenas obras que hacemos, tú las preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que no hay mérito, el mérito es de Cristo. A Él es toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.